El Ministerio de Economía renovó todos los vencimientos, bajó tasas y logró extender plazos de la deuda. Para analizar cómo es este escenario económico y financiero post-elecciones, estamos en comunicación con el economista Aldo Abraham. Aldo, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar charlando con ustedes. Lo mismo decimos. ¿Cómo es este escenario? Mirá, es un poco la reversión de lo que vimos en los últimos meses antes de las elecciones, ¿no? El riesgo que empezó a aparecer a partir, bueno, de algunas leyes que se fueron aprobando en el Congreso que parecían indicar que se quería volver a tener déficit, o sea, gastar más de lo que se tiene, en vez de seguir por esta senda de gastar, incluido el pago de los intereses, menos de lo que ingresa, hizo recordar políticas del pasado y ni que hablar la victoria del kirchnerismo en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires. Y claramente los que tenían ahorros, argentinos y extranjeros, ahorros e inversiones en el mercado doméstico, lo que hicieron fue sacar esos ahorros. Por eso es que empezamos a ver a partir del mes de julio una suba del tipo de cambio, porque por ahí es donde se fugan los ahorros y las inversiones de la Argentina, y lamentablemente eso incentivó actitudes defensivas nuestras. Nosotros cada vez que vemos subir el tipo de cambio sabemos que algo está perdiendo valor nuestra moneda, los pesos que tenemos, así que salimos también corriendo a sacarnos esos pesos de encima, lo cual implica obviamente también comprar dólares, ¿no? Así que eso estuvo durante todo este tiempo haciendo que suba el dólar, baje el crédito porque se estaban yendo los ahorros de la Argentina y suban las tasas de interés. Si hay menos crédito, tiene que valer más, ¿no? A partir del resultado electoral que confirmó que había una voluntad mayoritaria de seguir por este rumbo, que era una minoría aquellos que querían volver al pasado, pero no solamente porque le fue bien al gobierno, sino que le fue bien a los partidos y listas que proponían de forma distinta, pero seguir en este rumbo a la normalidad, lo cual daba gobernabilidad en el Congreso, sobre todo a partir del 10 de diciembre, se están desarmando esta huida de capitales, ¿no? Están empezando a volver todos esos ahorros y por eso ves que baja el dólar o se mantiene más o menos estable, aumenta el crédito en la economía, baja la tasa de interés, que es lo que estamos viendo ahora y creo que va a continuar. ¿Esto implica que se retiró ya el respaldo o en realidad la participación activa en la compra de pesos por parte del Tesoro de los Estados Unidos? No creo que, ya no, se supone que no está interviniendo más el Tesoro de los Estados Unidos. Estas intervenciones terminaron antes de las elecciones y de hecho hay algunos rumores de que ya se habría arreglado, organizado la devolución de esos recursos. No puedo decir más nada porque esos son rumores que tendremos certezas cuando se anuncien, ¿no? Pero también está estos rumores de que ya se habría retirado el Tesoro de los Estados Unidos. Incluso hay un medio que menciona que tuvo una ganancia en términos de pesos porque compró esos pesos muy baratos y los está vendiendo caros respecto al dólar, ¿no? El dólar bajó acá. De todos modos hay un precio no fijado. Hoy podemos hablar de alguna estabilización en cuanto a precios justamente, pero el precio del dólar se maneja cotidianamente, cuando en realidad debería más o menos estar entre tanto y tanto y nunca se sabe en Argentina. Es que nunca lo vamos a saber si el objetivo que pide todo el mundo, y que yo creo que está bien que lo pida, es que este sea un mercado cambiario flotante, donde no haya un banco central que determine el tipo de cambio, sino un banco central que determine el valor del peso, que esa sí es su función, su prioridad, como la de cualquier banco central del mundo que sea serio, o sea, todos aquellos que le dan a su gente un dígito de inflación al año, ¿no? La única forma de hacer eso es justamente
tener cierto control sobre el valor del peso para que no se deprecie como sucedía en el pasado. Lamentablemente, como comentaba hace un rato, toda esta incertidumbre que vivimos antes de las elecciones implicó una depreciación de la moneda y de hecho lo estamos viendo en estos momentos en una inflación que se había ido por debajo del 2% y ahora, si bien es cierto que son décimas, no es nada preocupante, pero bueno, ha vuelto a por arriba del 2%, ¿no? Justamente el Banco Central tiene que hacer lo posible a partir de ahora de mantener el valor del peso, quizás justamente para que volvamos a tener inflación por debajo del 2% y sigamos con la tendencia que teníamos antes a buscar una inflación de un dígito anual, que debería ser el objetivo, ¿no? Aldo, también se está hablando hoy, esta tarde, sobre la posibilidad de que el dólar, por lo menos el dólar oficial, esté fijado exclusivamente por el movimiento de mercados, como que el tema de las bandas no termina de convencer. ¿Se va a dar ese tiempo o todavía tenemos banda para rato? Tenemos banda para rato porque claramente no va a ir hacia la banda superior el tipo de cambio ahora. Lo que tuvimos durante el periodo previo a las elecciones fue un dólar de pánico, un dólar de miedo a que se volviera a medidas, digamos, a lo que eran las políticas que fueron durante décadas las que aplicaron los anteriores gobiernos, ¿no? En la medida que eso no pareciera que vaya a suceder, porque la verdad es que el kirchnerismo, vamos a dar nombre y apellido, sacó 1/3 como mucho de los votos. La verdad es que hoy la otra parte de los legisladores que se han elegido y del voto fue todos a candidatos que quieren ir hacia un país normal. O sea, candidatos o futuros legisladores que van a estar, en la medida que se busquen consensos dentro del Congreso, disponibles para aprobar las reformas estructurales que son necesarias en la Argentina, con quizás no exactamente las que quiera el gobierno, pero seguro que dejarán cambios que serán mucho mejores que lo que tenemos hoy en nuestro país. Por ejemplo, el tema de la legislación laboral, que es un desastre en la Argentina, que viene dejando sin trabajo en relación de dependencia en el sector privado a muchísimos argentinos, porque en porcentaje de generación de empleo está destruyéndose realmente la generación de empleo en relación de dependencia en el sector privado. Bueno, cualquier reforma seguro que va a ser mejor que lo que tiene hoy la Argentina, ¿no? De crecer las reservas, ¿estarían dadas las condiciones para la dolarización, como martilla permanentemente Steve Hanke, tu colega de la Universidad Johns Hopkins? Mirá, sí, lo que pasa es que todavía tienen que crecer mucho, ¿no? El plan del gobierno claramente es ir a una dolarización, pero no lo veo como algo inminente. El objetivo primario hoy es, primero, lo que se hizo con el Banco Central es ordenarle que deje de financiar al Tesoro y se aboque a darle a los argentinos una moneda estable y confiable. Pero para eso, lo segundo que había que lograr era sacar al Banco Central de la casi quiebra en la que lo dejó el anterior gobierno. Hoy tenemos un Banco Central solvente, pero la verdad es que todavía le falta más solvencia como para poder garantizar, ¿no?, una inflación de un dígito. Yo creo que en un año o poco más eso va a estar sucediendo y todavía le falta mucho más solvencia recuperar como para ir a una dolarización. Y bueno, y a partir de ahí lo que sí se sabe es que no va a ser un proceso obligatorio como sucedió en Ecuador o en Panamá, donde le dieron a sus ciudadanos un tiempo para cambiar la moneda local por dólares, sino que va a ser un proceso voluntario que va a llevar incluso algunos años, ¿no? El gobierno resolvió convocar a sesiones extraordinarias. La primera prioridad está puesta en el debate del presupuesto, del presupuesto 2026. ¿Traerá algún tipo de señal positiva para la economía? Y estoy pensando esta vez, más allá de las cuestiones macro, en la micro, ¿no?, que parece ser todavía un tema pendiente. Seguro que va a dar
señales positivas porque es muy positivo que se vuelva a tener un presupuesto para la nación, desde un punto de vista institucional y de seguridad jurídica. Pero lo más importante es que yo creo que se van a buscar los consensos como para que tengamos un presupuesto que cumpla la condición de no gastar más de lo que se tiene. En ese sentido, hay que tener claro que lo que hace el gobierno es proponerle al Congreso una forma de gastar los recursos de los contribuyentes, pero es el Congreso el que puede sancionar esa forma de gasto de esos impuestos como representante de los contribuyentes o incluso puede cambiarlos. Y el Ejecutivo puede vetarlo. Y que una mayoría quiera, digamos, tener un presupuesto equilibrado dentro del Congreso, yo creo que va a ser una gran señal. Pero digo que también el Poder Ejecutivo tiene la facultad del veto, ¿no? Más allá de lo que ocurra en diputados. Si bien es cierto que la composición de las cámaras va a ser diferente. Pero en el caso del presupuesto, yo creo que lo que sucedería en todo caso, si se ve que puede surgir un presupuesto que no respete fundamentalmente este objetivo de no gastar más de lo que se tiene, es que se lo retire, como se hizo en el 2023 con el del 2024, porque primero se quiso aumentar el gasto sin tener en cuenta cuál era la restricción en términos de impuestos que se iban a recaudar, y cuando le dijeron, no, acá no sale un presupuesto con déficit, dijeron, bueno, vamos a aumentar la estimación de gasto, lo cual es de ingresos, quiero decir, lo cual es hacerse trampa en el solitario. De todas formas, yo creo que, dada la nueva composición dentro del Congreso, del nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre, seguro se van a lograr consensos como para respetar esta restricción. Y bueno, el gobierno, si hay que aumentar otras partidas para conseguir la mitad más uno de los votos, tendrá que resignar partidas que pensaba aumentar en otros gastos. Aldo Abraham, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Buenas noches.